Bueno, primeramente, muchísimas gracias a la organización del evento, especialmente al doctor Jair y a Astrid por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido, de lo que hemos hecho también. Para mí es un honor participar en el primer Congreso Nacional e Internacional de Reproducción Animal y Biotecnologías Reproductivas Aplicadas en Bovinos. Esta es la parte del workshop y le hago un especial agradecimiento a la organización por permitirme participar con una presentación pregrabada. Entonces, mi asunto de hoy va a ser la fisiología reproductiva y los desafíos en la vaca la vaca lechera, disculpen, principalmente en alta producción. Entonces, de la forma que quiero hacer esto hoy va a ser introducirme o hacer una presentación de quién soy yo. Vamos a hablar un poco del ciclo estral, una comparación de novillas y vacas. Vamos a hablar de múltiples ovulaciones, anovulaciones y unas consideraciones finales. ¿Okay? Entonces espero que lo disfruten, que tengan muchas dudas y yo estaré disponible para responderlas después. Yo soy monteriano, estudié en la Universidad de Córdoba, hice medicina veterinaria y zootecnia, la misma universidad que el doctor Jair, y cuando terminé tuve la grandiosa oportunidad de viajar a Brasil a hacer una maestría y un doctorado en ciencias veterinarias. Brasil fue una magnífica experiencia para mí, porque pude hacer o entrenar en muchas de las biotecnologías reproductivas. Pudimos entrenar en aspiraciones foliculares, en lavado de embriones, en ultrasonografía, y más que eso, pude aplicar esas biotecnologías o varias de ellas en fincas que eran muy grandes, en fincas que tenían unas producciones inmensas. Eh, Finalmente, también pude compartir un poco de ese conocimiento, de esas experiencias con otros colegas, otros veterinarios y gente en la misma profesión. Entonces, fueron 5 años de unas experiencias maravillosas. Después de 5 años, todavía durante el doctorado, tuve la oportunidad de viajar o de venir a la Universidad de Wisconsin y en Madison, en Estados Unidos. Es la tierra del queso o de la Americans Dairyland. Eh, en la Universidad de Wisconsin, yo me uní a los laboratorios de Oliver Ginter y de Milo Wilbank, que son estas dos personas aquí. Quien trabaja con reproducción, con seguridad va a saber quiénes son esas dos personas. Entonces, en Wisconsin, nuestros trabajos se enfocaron en investigar mecanismos de selección folicular. Entonces, ustedes pueden ver que aquí yo estoy haciendo ultrasonografía en unas receptoras de embriones, folículos. Un folículo dominante es algo que me apasiona porque cuando vine aquí, yo pensaba, bueno, nosotros sabemos todo lo que sucede para la selección folicular, pero a partir del momento en que uno empieza a estudiar más un asunto, se da cuenta de todas las lagunas que hay. Hicimos muchos ensayos hormonales para poder dosar FSH, progesterona, LH y otras hormonas, y de nuevo la oportunidad de poder compartir esos conocimientos con colegas y otras personas. En 2021, en enero de este año, fui convidado a ser profesor asistente en la Universidad Estadual de Kansas, aquí en Estados Unidos, y desde febrero estoy oficialmente como profesor y extensionista para producción de leche aquí en la Universidad de Kansas. Entonces, esa es un poco de mi historia, de cómo he llegado aquí y de lo que he hecho. Entrando ya al asunto de hoy, vamos a hablar un poco del ciclo estral. Entonces, en forma bien simple, el ciclo estral no es más que ese ciclo donde se manifiesta, comienza con un estro y termina con un estro. Si hay un estro al inicio, pero no al final, no se cierra el ciclo, ¿cierto? Entonces, ese ciclo estral es una de las principales, o tal vez la principal manifestación de ese estro es que la vaca es receptiva a una monta. Entonces, muchísimas cosas pasan dentro de esos 21 días en ese ciclo estral. Hay cosas que están ocurriendo a nivel del cerebro, en el hipotálamo, en la pituitaria y a nivel de las gónadas en los ovarios. Y por supuesto, esas manifestaciones externas que nosotros vamos a ver. Pero durante esos 21 días, muchas otras cosas ocurren o algunas cosas ocurren en momentos específicos de esos 21 días. Por ejemplo, tenemos que
durante esos 21 días en la vaca, por ejemplo, podemos tener 2 ondas foliculares. Entonces viene la pregunta, ¿qué es una onda folicular? Y no es simplemente una vaca en una follicular wave. Ese es un chiste más en inglés, una follicular wave, porque la vaca estaría en el mar en una onda. Pero es realmente cómo los folículos crecen. Entonces, día 0, aquí tenemos días a partir de la ovulación y aquí tenemos en este eje Y, el diámetro folicular. Entonces, lo que ocurre en una onda folicular es que las concentraciones de FSH aumentan y cuando están bien aumentadas, un grupo de folículos que ya fue reclutado, ellos comienzan a crecer por la influencia de la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Entonces estimula el crecimiento de los folículos, pero al mismo tiempo sus folículos están produciendo factores inhibitorios para bajar esa FSH. Entonces esa FSH va a ser un factor limitante para que esos folículos continúen creciendo cuando está en concentraciones bajas. Pero lo que sucede en ese momento es que uno de los folículos va a adquirir receptores de LH y va a ser un folículo de LH, disculpen, y va a ser un folículo que se convierte en el folículo dominante, porque ahora él depende más de las concentraciones de LH que de las concentraciones de FSH. Entonces los folículos que no adquirieron esos receptores de LH, ellos van a volverse atrésicos y ese folículo dominante con receptores continúa creciendo y es el folículo dominante que irá a ovular. En este momento, quien produce los factores inhibitorios para FSH es el folículo dominante y uno de esos factores es estradiol. Entonces, si en este momento nosotros venimos y quitamos todos los folículos del ovario, estas concentraciones de FSH ya aumentan de nuevo porque quitamos los factores inhibitorios. Si en este momento, después de la selección, nosotros quitamos estos folículos subordinados, FSH continúa baja porque los factores inhibitorios están viniendo del folículo dominante. Pero si en este momento nosotros quitamos el folículo dominante, esas concentraciones de FSH van a aumentar porque nosotros quitamos los factores inhibitorios que sería principalmente el estradiol. Eso va a ser muy importante porque varias de las patologías o de los síndromes que algunas de las vacas en alta producción desarrollan están relacionadas con estas concentraciones y control de hormonas. Ese es el folículo dominante. La selección ocurre en novillas lecheras cuando este folículo llega a 8.5 milímetros en su diámetro y ese momento es llamado de desvío folicular. Entonces en vacas nosotros decimos que hay 2 ondas foliculares. Vamos a empezar a partir de la ovulación. Lo que tenemos después de la ovulación es la formación de un cuerpo lúteo que va a producir progesterona. Y la progesterona, ella no es producida de una forma que aumenta, se mantiene en plató y después disminuye. No, la progesterona en ruminantes, ella continúa aumentando casi hasta el final del ciclo estral y después cae. Es una diferencia con los humanos o con los primates. Entonces, la progesterona es la hormona que va a mantener la gestación. Si no hay una gestación, va a caer después. Con cada onda folicular, vamos a tener, recuerden, un aumento en concentraciones de FSH para que estimulen el crecimiento de los folículos. Entonces dijimos que teníamos 2 ondas, hay 2 ondas de FSH, una aquí y una aquí al inicio también. Entonces, en medio, ustedes pueden ver que una onda folicular dura aproximadamente 9-10 días hasta que la otra onda emerge. Además de FSH, necesitamos LH. Entonces, cuando este folículo es dominante, necesita pulsos de LH y para la ovulación, él necesita un pico preovulatorio que va a ser lo que realmente cause la ovulación. Ese folículo, como ya hablamos un poco, también va a producir concentraciones de estradiol para bajar los FSH. Esa concentración aumenta aquí un poco, pero ella aumenta mucho más durante el celo del animal para inducir ese pico preovulatorio. Entonces, más o menos esto es lo que pasa en esos 21 días. Y espero que no sea muy confuso, pero si tienen preguntas, las podemos resolver después. Y cuando hay ese aumento
de estradiol que causa un pico preovulatorio de LH, tenemos nuestra nueva ovulación ahí en ese animal. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de novillas y vacas, o de vacas, como está en esta imagen, y novillas en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos, si comparamos algunos de esos parámetros fisiológicos, es que, por ejemplo, en la vaca, que la vaca produciendo leche, la duración del celo es menor que en la novilla. Entonces, podemos ver en este estudio fue 7 horas, en este estudio para las novillas son casi 12 horas. Concepción, la tasa de preñez o de concepción es menor en vacas comparado en novillas. La pérdida de preñez es mayor en vacas. Múltiples ovulaciones o doble ovulación es mayor en vacas comparado a novillas. Y como múltiples ovulaciones son mayores, también la tasa de gemelos es mayor en vacas comparado a novillas. Disculpen. Entonces, ¿por qué pasan esos cambios fisiológicos? Todo esto está relacionado a la fisiología de los animales y lo vamos a ver. Entonces, yo les mostré un gráfico donde teníamos los folículos creciendo, las concentraciones de LH y estradiol. Aquí lo que tenemos es en rojo lo que sería una vaca en alta producción de leche y en azul lo que sería una novilla no produciendo leche. Entonces hay varias diferencias. Una de ellas es que ustedes ya pueden ver que la concentración de progesterona en las novillas es más alta que en las vacas. Eso regula un poco el crecimiento folicular. Entonces ustedes pueden ver que donde la progesterona es más alta, el folículo parece que está creciendo más despacio comparado con la vaca aquí en rojo. Como ese folículo está creciendo más rápido en la vaca, él está expuesto, él va a llegar a un tamaño mayor, un tamaño preovulatorio, y él va a estar expuesto a más picos o pulsos de LH durante su desarrollo. Y ustedes pueden ver que el pico preovulatorio de LH también ocurre después, más tardío en la vaca que en la novilla. Entonces, lo que implica eso, que ese pico ocurra después, es que este folículo es más viejo, de un tamaño mayor y fue expuesto a concentraciones mayores hormonales. Y eso puede bajar la tasa de concepción de esas vacas comparadas con la novilla. Pero realmente, ¿por qué ocurre eso? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de doble ovulación o hablamos de gemelos, tenemos que hablar de dónde viene. Entonces, nosotros podemos tener en ganado gemelos que vienen de un monocigótico. O sea, es un embrión que tiene dos masas celulares y es dividido en la mitad. Pero en ganado, esos gemelos son muy raros, es casi 4%, 5% de los casos. La mayoría de los casos reportados en ganado son gemelos disigóticos, o sea, son dos embriones. Y para nosotros poder tener dos embriones, si ese animal no vino de una transferencia de embrión, lo que tenemos que tener es una doble ovulación. O esa doble ovulación puede ser en el ovario derecho y en el ovario izquierdo, pueden ser dos ovulaciones en el ovario izquierdo o dos ovulaciones en el ovario derecho. No importa, pueden ser dos, pueden ser más. Pero 95% de los casos de gemelos en ganado vienen de dobles ovulaciones. Y nosotros vamos a ver que la producción de leche está aumentando esa tasa de doble ovulación. ¿Okay? Aquí tenemos una tabla donde mostramos la tasa de gemelos para novillas vírgenes y para vacas en alta lactación o en lactación. A y B son dos estudios diferentes, cada uno con 20,000 animales, y podemos ver que la tasa de gemelos en novillas es casi 1%, es muy bajo, es muy extraño ver gemelos en novillas. Pero ya cuando entramos en vacas que están en lactación, podemos ver que la tasa de gemelos es de 7, 6%, y a partir de que las lactaciones aumentan, ustedes pueden ver que hay un aumento en la tasa de partos gemelares en esos animales. ¿Ok? Y estos porcentajes son de partos gemelares, no son de preñeces gemelares detectadas por ultrasonido en el día 30 ni nada de eso. Son los partos solamente. ¿Por qué hago esa observación? Porque en varios casos nosotros podemos tener partos gemelares
que no llegan o gestaciones gemelares que no llegan al parto porque se van a perder esas preñeces. Por ejemplo, aquí, este es un trabajo que nos habla o nos muestra de las pérdidas de preñez en animales que tuvieron un único embrión o tenían dos embriones o dos fetos después. Entonces ustedes pueden ver que pérdidas en preñeces únicas con un embrión o con un feto, ellas están alrededor del 7%, lo que es clásico, es 10% más o menos de pérdidas de gestación. Pero cuando tenemos gestaciones que son gemelares, la pérdida llega casi al 30%. Entonces son 3, 4 veces mayores que una pérdida normal. Además de eso, lo que tenemos en esta tabla es que compara la estación fría con la estación caliente del año. Y ustedes pueden ver que para los partos que tienen un solo embrión, en la estación fría esas pérdidas se reducen. Son casi 4% y eso lo vemos mucho también aquí en varias fincas donde yo estaba en Wisconsin. Pero en gestaciones que tienen dos embriones o fetos, esa pérdida en la estación fría es casi de 20% y en la estación caliente llega casi a 55-54%. O sea, de nuevo, si ustedes tienen que llevarse un mensaje de esta tabla es que las pérdidas son mayores en los animales que tienen dobles embriones o fetos y que esa pérdida va a aumentar mucho más durante la estación caliente del año. Entonces, esto es interesante para lugares como, para ciertos lugares aquí en Estados Unidos que tienen una estación fría y caliente, en Wisconsin, por ejemplo, pero piensen en un lugar en Colombia, por ejemplo, una estación fría o un lugar frío, Bogotá, por ejemplo, o la sabana de Bogotá, sería ok, pero si ustedes van a una sabana donde es caliente el tiempo todo, por ejemplo, en Córdoba, donde yo nací y fui criado, esa estación caliente todo el año y si no va a causar mucha más pérdida de gestaciones y muchísimo más si tenemos partos o gestaciones gemelares. Entonces es un problema grande para la industria lechera. Una consideración en esto es que si los gemelos o los embriones ellos están en cuernos bilaterales, la pérdida de gestación es menor. Si los gemelos ellos están en el mismo cuerno, la pérdida de gestación llega a ser hasta 3.5 veces mayores comparadas con esos gemelos bilaterales. Entonces, por ejemplo, si la doble ovulación fue de un solo ovario, esas preñeces muy probablemente se irán a perder comparadas si fue dos ovarios. Si estamos poniendo dos embriones en receptoras, pues preferible ponerlo en cuernos separados que ponerlos en un solo cuerno. Y no sé qué sea lo que algunas personas estén haciendo ahora mismo en esa relación. Pero yo les estaba contando que los partos gemelares o las preñeces gemelares son un grande problema para la actividad lechera. Este es un trabajo que fue publicado este año de la Universidad de Wisconsin, de Paul Fricke y Víctor Cabrera, y junta varios trabajos donde ellos midieron las pérdidas y las ganancias de las gestaciones gemelares. ¿Por qué digo pérdidas y ganancias? Porque sí, realmente hay unas ganancias de esas gestaciones gemelares. Ustedes en vez de tener un animal van a tener dos. Pero ¿qué pasa? Que en todos los casos que ellos estudiaron, y juntaron muchos animales, pero en todos los casos que ellos estudiaron, las pérdidas siempre fueron mayores que las ganancias. O sea, mismo teniendo las ganancias, al final del día ustedes van a estar perdiendo dinero con esas pérdidas o con esas preñeces gemelares. Y lo que pasa, porque hay unas pérdidas, es que, por ejemplo, esos animales van a tener más problemas en el posparto, ellos van a tener más tendencia a tener metritis, a tener piómetras, a despreñarse muy tardíamente. Y fuera de eso, como tienen todos esos problemas de salud, también ellos pueden bajar la producción de leche. Entonces, en la industria de leche no es deseado esas preñeces gemelares y es un problema y vamos a ver por qué. Entonces,
Cuando hablamos de múltiple ovulación, este es un trabajo clásico de Sartori cuando él estaba haciendo sus trabajos de posgraduación aquí en Estados Unidos con Milo. Y lo que tenemos aquí es una comparación. Aquí tenemos el volumen luteal, o sea, el tamaño del cuerpo lúteo. Y aquí tenemos los días a partir, o los días del ciclo estral. Entonces, el día 0 fue el día del celo. Día 1 es el día de la ovulación. Y podemos ver cómo el volumen luteal o el tamaño del cuerpo lúteo está aumentando. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos novillas, es el círculo negro, y vacas son los cuadrados blancos. Entonces, ustedes pueden ver que el volumen del cuerpo lúteo es mayor en las vacas comparado con las novillas. O sea, vacas tienen cuerpos lúteos mayores. Y recuerden que las vacas, que los cuerpos lúteos producen ¿qué? Progesterona. Entonces, aquí en este otro gráfico tenemos las concentraciones de progesterona en sangre en nanogramos por ml y de nuevo los días del ciclo estral. Entonces recuerden, las vacas tenían un CL mayor, pero este gráfico nos está mostrando que esas mismas vacas con CL mayor tienen concentraciones de progesterona menores, más bajas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Será que sus cuerpos lúteos son menos eficientes? ¿Será que ellos están produciendo menos progesterona realmente? ¿O qué pasa? Es lo que vamos a ver en este gráfico aquí. Entonces, este es otro trabajo de la Universidad de Wisconsin, muy interesante, donde ellos mostraron que la vaca en producción de leche tiene una alta correlación, o la producción de leche tiene una alta correlación con cuánto ese animal está comiendo. Entonces es una relación de casi 0.9, donde animales que comen más, que producen más, ellos comen más. Si esos animales comen más, lo que ellos consiguieron mostrar es que el flujo sanguíneo hacia el hígado está aumentado. Y en el hígado es donde se da el metabolismo de las hormonas esteroides, de estradiol y de progesterona. Y recuerden, estradiol es la hormona que va a manifestar el celo y progesterona es la que va a mantener la gestación. Pero si esas hormonas se están metabolizando en el hígado, quiere decir que esas concentraciones van a estar menores cuando las producciones de leche son mayores. Entonces vamos a ver unos casos donde podemos ver cosas puntuales. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de vacas que no están lactantes, son vacas secas, y aquí tenemos un grupo en vacas que están lactantes produciendo leche. Y lo que tenemos aquí, la primera comparación es el flujo sanguíneo hacia el hígado en litros por hora. Y es casi el doble del flujo sanguíneo de una vaca seca a una vaca que está lactante. Eh, y lo que eso causa es que las concentraciones de estradiol van a estar también disminuidas casi a la mitad. O sea, más flujo sanguíneo, menos concentraciones de estradiol. Y eso altera entonces la concentración de estradiol o cuánto de ese estradiol está siendo metabolizado en el hígado. Aquí en este animal ese estradiol, menos concentración de estradiol está siendo metabolizado comparado con ese donde está siendo metabolizado casi el doble de estradiol. Entonces por eso esos animales tienen una estructura mayor, un cuerpo lúteo mayor, pero producen menos progesterona, o tienen un folículo mayor, pero producen menos estradiol. Entonces podemos ver otros casos puntuales aquí también, donde en esta comparación tenemos animales que tuvieron el folículo escaneado para detectar el tamaño preovulatorio. Y aquí tenemos el folículo en tamaño, o el tamaño del folículo en volumen, en milímetros cúbicos. Y aquí en este otro axis tenemos la producción de leche durante los 10 días antes del estro. Entonces ustedes pueden ver que animales que estaban produciendo más leche, ellos tenían un folículo o un tamaño folicular mayor en esa ovulación. Cada uno de estos puntos amarillos o azules es un animal. Los puntos amarillos son vacas que tuvieron una ovulación única, y los puntos azules son vacas que tuvieron múltiples ovulaciones. Entonces ustedes pueden ver
bien representado en este gráfico que vacas que tienen múltiples ovulaciones, ellas están hacia el lado derecho del gráfico, o sea, son vacas que están con mayor producción de leche. Y aquí podemos ver la relación lineal entre esa mayor producción de leche y ese mayor tamaño folicular. Eso también pasa de nuevo con el diámetro o el volumen del cuerpo lúteo. De nuevo, estas son las vacas, diámetro del cuerpo, volumen del cuerpo lúteo y producción de leche. Y ustedes pueden ver que a mayor producción de leche, mayor volumen del cuerpo lúteo. Y de nuevo, esos animales con doble ovulación, ellos están en el lado derecho de este gráfico. O sea, mayor producción de leche, mayor volumen folicular. Mayor producción de leche, mayor volumen del cuerpo lúteo. Pero, de nuevo, mayor producción de leche, menor concentración de estradiol. Entonces, esto es lo que sucede. Esos animales con mayor producción, ustedes pueden ver cómo está esa relación negativa con el volumen folicular y también, disculpa, con la concentración de estradiol y también con la concentración de progesterona. Inclusive, a pesar de estos animales en azul tener más de dos o más folículos dominantes, las concentraciones de estradiol están disminuidas. Y a pesar de estos animales en este gráfico tener dos o más cuerpos lúteos, las concentraciones de progesterona están disminuidas también. Entonces, eso va a alterar también el tiempo o la duración del estro en esos animales de alta producción. En este gráfico lo que tenemos es, de nuevo, producciones de leche en kilogramos por día y las duraciones del estro en este otro eje. Entonces ustedes pueden ver que cuanto mayor la producción de leche, menor el tiempo de la duración de ese estro. Entonces, animales con 25 kilogramos de leche por día, ellos tuvieron casi 15 horas en esa duración de estro, lo que es muy bueno. Pero animales con 55 kilos de producción de leche por día tuvieron casi 3 horas de manifestación de celo. Entonces, imagínense ustedes si ustedes tienen estos animales, digamos que sean estos animales de 45 kilos o litros de leche por día. Y ustedes no están utilizando ninguna tecnología o no están usando ningún bastón, ningún color, nada para marcar ninguna ayuda para detectar los animales que están en estro. Y ustedes están detectando celo apenas por la mañana y por la tarde. ¿Cuáles son las chances de que ustedes detecten este animal en celo si apenas se está detectando por la mañana y por la tarde por media hora y no se están observando más y el celo de esos animales está durando 6 horas? Porque esa regla de observar por media hora en la mañana y en la tarde es muy buena cuando tenemos este tipo de animales que tienen la duración del celo es por 12 o 15 horas, porque con seguridad o los detectamos en la mañana o los detectamos en la tarde, pero en estos animales de 6 horas no. Entonces ahí es donde necesitamos usar pinturas o necesitamos usar aquellos parches que colocamos en el anca de los animales que se van a marcar si vinieron en celo o no para poder detectar esos animales. O inclusive monitores de actividad que son orejeras, son pedómetros, son collares y están siendo muy utilizados hoy en día. Pero de nuevo, solo cuando tenemos estos animales de alta producción que tienen un desafío grande. Esto es un gráfico de producción de leche en Estados Unidos, es eh, en libras por lactación y lo que tenemos son los años aquí y la producción media por año en Estados Unidos de una vaca de leche. Entonces ustedes pueden ver cómo ha crecido exponencialmente cada vez que hay un cuadrado amarillo, quiere decir que la producción se duplicó del cuadrado anterior, entonces de aquí a aquí se duplicó, de aquí a aquí se duplicó y la pregunta es si en 2055 se va a duplicar de nuevo. Y todo el mundo habla de cómo la producción de leche ha aumentado, cómo la reproducción ha caído. La reproducción viene aumentando aquí en Estados Unidos por los trabajos que se han hecho con hormonas y con protocolos para IATF, pero también porque se han colocado
nuevos marcadores genéticos en los programas de selección. Estos puntos negros aquí son recordistas, es una vaca de los Estados Unidos que fue recordista ese año. En 2015 hubo esta vaca que fue recordista con 74,000 libras de leche. Eso es casi, si ustedes lo dividen por una lactación de 305 días, eso es casi 100 kilos de leche por día. Entonces, si nosotros estábamos hablando con una vaca de 55 litros de leche por día, el celo dura 3 horas. Imagínense en esa vaca de 100 litros de leche por día, cuánto duraría el celo. Entonces, son animales que estamos teniendo, pero no es la realidad de todo el rebaño. Cuando hablamos de múltiples ovulaciones, y voy a hablar un poco de nuevo de la parte de fisiología, hay varias cosas que pueden explicar esas dobles ovulaciones. Una de ellas son las concentraciones de FSH. Entonces, esta revisión fue publicada en el Journal of Dairy Science, bien interesante, pero ya tiene 20 años. Y creo que puso muy bien las cosas o los factores que son riesgos para esas dobles ovulaciones. Hasta hoy se mantiene verídica. Entonces, lo que tenemos de nuevo, el FSH aumenta, los folículos crecen, FSH disminuye en el momento de la selección folicular y eso es un factor limitante para que otros folículos sean seleccionados y esos folículos van a volverse atrésicos. Lo que sucede en animales con doble ovulación es que FSH aumenta, comienza a bajar, estos folículos están creciendo, pero este folículo dominante, en el momento que está adquiriendo receptores y está comenzando a producir estradiol, él lo está haciendo, pero recuerden que ese estradiol está siendo metabolizado en el hígado de ese animal porque está en alta producción, comiendo más flujo hacia el hígado, menos concentraciones de estradiol. Y si hay menos concentraciones de estradiol, que es el factor que va a bajar las concentraciones de FSH, luego las concentraciones de FSH van a estar aumentadas y van a permitir que otros folículos entren en esa ventana de selección folicular. Y entonces FSH está aumentado, otros folículos continúan creciendo, entran en esa ventana y tenemos folículos que son codominantes. Y si tenemos codominancias, vamos a tener probablemente doble ovulación o múltiple ovulación. Entonces, ese es el principal punto de esta revisión de literatura, muy, muy interesante, muy chévere, les recomiendo que la vean, es FSH. Ese es toda la revisión, realmente es uno de los puntos más importantes. Hay otra revisión que fue más reciente, fue publicada en 2018, pero ella rescata muchos de los puntos que fueron hablados o fueron tocados, abordados en la revisión de 2000 en el grupo de Milo. Esta revisión es muy interesante, también adiciona nueva literatura y una de las cosas que adiciona o que intenta enfocarse mucho es LH. Entonces LH, hormona que va a ser necesitada para la selección de folículo dominante y lo que pasa es que ellos dicen, bueno, FSH puede estar aumentada, pero LH también está aumentada y porque LH está aumentada hay dobles ovulaciones, múltiples ovulaciones, pero por pero yo pienso que en la literatura hay un poco de escasez de datos para soportar esa idea de la LH. Fisiológicamente tiene mucho sentido y vamos a ver en un momento por qué. Fisiológicamente tiene mucho sentido, pero de nuevo creo que falta un poco de literatura o de datos para soportar esa idea. El tercer punto que tenemos que hablar cuando hablamos de las causas de múltiples ovulaciones son las concentraciones de progesterona o de P4. Entonces nosotros sabemos ya, se han realizado muchos trabajos donde bajas concentraciones de progesterona llevan a dobles ovulaciones versus altas concentraciones de progesterona bajan las dobles ovulaciones, bajan la tasa de gemelos y bajan consecuentemente también, disculpen, las pérdidas de gestación. Entonces, ¿por qué les decía yo que fisiológicamente LH tiene sentido?
porque si nosotros tenemos baja progesterona, las concentraciones de LH van a estar aumentadas. Correcto. Ahora, yo puedo estar equivocado, pero yo recuerdo de haber estudiado cuando estaba haciendo veterinaria o de haber escuchado tal vez que animales con alta progesterona no tenían LH. No, sí tienen, y lo que yo les estoy mostrando aquí es un experimento que nosotros hicimos en Wisconsin, donde esto es la media de los folículos para un grupo de animales en baja progesterona, la media de los folículos para un grupo de animales en alta progesterona y el perfil de los pulsos colectados a cada 15 minutos de LH y de FSH antes y después de la selección o del diámetro esperado de selección folicular. Entonces, ustedes pueden ver que estos son novillas, estos no son vacas de alta lactación, entonces no vamos a tener en baja progesterona, no vamos a tener doble ovulación. Pero si tenemos que este folículo subordinado está creciendo a un tamaño mayor comparado al folículo subordinado en animales de alta progesterona. Tenemos también que las concentraciones de estradiol son mayores en esos animales con baja progesterona. Y lo que podemos ver en el perfil de LH es que los pulsos son muy rápidos en baja progesterona, tanto antes cuanto después de la selección folicular. Y la base o el baseline de esos pulsos de LH es mayor cuando comparado a los pulsos de LH en alta progesterona. Ahora, yo les estoy mostrando aquí pulsos de LH en animales con alta progesterona. O sea, esos animales sí tienen LH y sí tienen pulsos de LH. Lo que sucede es que la frecuencia es mucho menor, entonces ese pulso aumenta, se demora más tiempo en bajar y aumenta de nuevo. Es casi que un pulso por hora comparado con baja progesterona es un pulso a cada 15 minutos. Entonces, la otra diferencia es que la baseline, la base o el punto más bajo de LH aquí es menor cuando comparado con este punto aquí. O sea, animales en alta progesterona tienen LH, pero los pulsos son de menor frecuencia. La amplitud es igual. La distancia de este punto a este punto es igual a de este punto a este punto. Pero como las concentraciones basales son menores aquí, entonces ese pulso llega a una concentración menor también. ¿Ok? Entonces esa es una gran diferencia. Y como aquí tenemos concentraciones o pulsos más rápidos, puede ser que eso esté haciendo que estos folículos estén creciendo más rápido y este folículo también en vacas de alta lactación sean seleccionados a doble ovulación. Y es una de las cosas que vamos a estar investigando en los próximos años. Para cerrar un poco la parte de múltiple ovulación, vamos a entrar a la parte de anovulación en vacas de lecheras o vacas de alta producción. Entonces, bien interesante que eso es relacionado con quistes en los ovarios, ¿cierto? Hay varias definiciones en la literatura para los quistes ovarianos. Hay varios tamaños de quistes ovarianos o varios tamaños en los que las vacas se pueden volver anovulares. Y lo que ha acontecido durante los últimos años es que esa anovulación ha sido clasificada de acuerdo al tamaño de los folículos. Entonces tenemos folículos o tenemos vacas que son anovulares, que crecen los folículos apenas hasta 5, hasta 10, 15, 20 o 25 milímetros. Y eso es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de cuál es el tamaño máximo que esos folículos llegan a tener, la etiología o la causa de esa anovulación va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, son clasificados en pequeños, selección, tamaño ovulatorio en heifer, en novillas, tamaño ovulatorio en vacas o quistes. ¿Cierto? Entonces, yo creo que el próximo gráfico va a explicar mejor esta tabla aquí. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿cierto? De nuevo regresamos a nuestro gráfico del ciclo estral. Tamaño folicular, ovulación, los 21 días, crecimiento del grupo folicular, selección de un folículo, la segunda onda folicular, etc. Entonces, digamos que tenemos una vaca que los folículos ellos crecen apenas hasta 8.5 milímetros.
Esos folículos hasta 8.5 milímetros, ellos son dependientes de FSH, ¿cierto? Entonces, si ellos no llegan a 8.5, si llegan apenas a 3 o 4 milímetros, lo que está faltando en ese animal sería FSH. Pero si él llega a 8.5, lo que ese folículo necesita para pasar de 8.5 milímetros es LH. O sea que si él llega a 8.5, pero de ahí no llega a ningún tamaño entre 8.5 y 16 milímetros, lo que falta en ese animal es LH. Y recuerden, LH son pulsos. Entonces puede ser que sea una combinación de que falta frecuencia, falta amplitud, diferentes cosas. Pero vamos a ver también unos trabajos aquí para frente que dentro de esta categoría podemos tener diferentes divisiones. Y finalmente, si tenemos animales que están creciendo los folículos más de 16, de 20 milímetros, digamos más de 18 milímetros en novillas y más de 20, 22 milímetros en vacas, esos folículos se vuelven quistes. Y esos quistes, a veces, algunos de ellos son benignos. A veces nosotros tenemos una vaca que tiene un quiste en el ovario y no está haciendo nada. Esa vaca tiene ese quiste, pero está reclutando folículos, creciendo, ovulando otros folículos y ese quiste no está ejerciendo ninguna acción en el ovario o en la vaca. ¿Ok? Eso es algo para tener en cuenta. Entonces, dependiendo de ese tamaño, la causa es diferente y el tratamiento también puede ser diferente. ¿Ok? No vamos a entrar un poco en eso, pero vamos a hablar, sí, de nuevo de unos trabajos más recientes que han sido hechos. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo de Monteiro, de Pedro, que fue publicado en este año en Journal of Dairy Science. Aquí tenemos la proporción de vacas anovulares, va de 0 a 35%, y ellas fueron clasificadas por el diámetro del mayor folículo al momento en que hicieron el scan con ecógrafo. Entonces ustedes pueden ver, y estos son vacas holandesas, ustedes pueden ver que folículos menores de 7 milímetros es apenas casi 1%. O sea, en vacas holandesas en este trabajo podemos pensar que la falta de FSH es muy poca. ¿Okay? Ahora cuando vamos de folículos de 8 a 13 milímetros, es un poco como de un poco de FSH, pero ya comienza a ser más LH. Ya tenemos que casi 30% de esos animales que tenían ovulación están en esa categoría. Entonces ahí falta bastante LH en esos animales. Si ya nos movemos a la siguiente categoría de 14 a 17 milímetros, son animales que ya tenían algunos pulsos de LH probablemente, pero faltaba tal vez una frecuencia mayor para continuar creciendo ese folículo y faltaba también el pico preovulatorio para causar la ovulación. Recuerden, folículos de 14 a 17 ya pueden ser ovulatorios. Entonces ya son 37% más o menos en esta categoría y animales con folículos mayores de 18 milímetros casi 30%. Entonces la mayoría está concentrada aquí en problemas de LH. Aquí algunos pueden ser unos quistes, aquí pueden ser falta del pico preovulatorio. Entonces este caso y este caso aquí probablemente se resuelven simplemente usando un gen RH o usando un LH para inducir ovulación en esos animales. Aquí probablemente vamos a necesitar un SG o un SG o un HCG para poder estimular LH y estimular el crecimiento de esos folículos. Pero bien interesante los datos que Pedro muestra en ese estudio. En Estados Unidos, si nosotros ponemos varios de los trabajos que han estudiado en ovulación con casi 20,000 vacas en estudio, aproximadamente 24% de esos animales estaban con algún tipo de anovulación. Entonces, 24% es un número que yo considero representativo, alto. Entonces, ha sido algo que la gente le ha prestado mucha atención y han trabajado mucho durante los años. Además de eso, esa anovulación tiene un efecto en la salud o la salud puede tener un efecto en la anovulación, por decirlo mejor. Entonces, pues, tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos dos estudios, uno de Santos en la Universidad de Florida y el nuevo Pedro aquí. Y Pedro en este momento tal vez está en Florida o en Brasil, pero en el primer estudio no se comparó
la tasa de retención de placenta en el estudio de Pedro fue casi de 36%, 37% para los animales que tenían una ovulación. O sea, animales con retención de placenta, 37% de ellos desenvolvieron una ovulación. Cuando vemos metritis, 36%, 40% de nuevo, o sea, bien alto. Esos animales, esa relación entre anovulación y metritis siendo de 40%. Cuando vemos endometritis en el trabajo de José en la Universidad de Florida, casi 70%. Entonces, ustedes pueden ver que lo mismo acontece con la fiebre de leche, que la falta de calcio, problemas de ketosis, mastitis, problemas respiratorios ya es mucho menor, inclusive en el trabajo de eh, José Eduardo, él casi no encontró una relación significativa. En el trabajo de Pedro sí, porque ellos usaron problemas subclínicos también para respiración. Y también problemas digestivos tienen una tendencia o una relación con esas tasas de animales anovulares. Entonces, o sea, todo lo que está afectando la salud puede estar relacionado o está asociado con esas tasas de anovulación. Bien interesante. Otra cosa es la condición corporal y esto es algo que siempre lo hablamos, siempre lo hemos visto. Hay unos trabajos más recientes muy interesantes hablando del ciclo de alta fertilidad y relacionado a esto, donde muestran la condición corporal de los animales, pero muy poca gente usa la condición corporal a campo. Entonces lo que tenemos aquí es la tasa de anovulación en porcentajes, las condiciones la condición corporal de los animales y el número de vacas. Entonces ustedes pueden ver que cuanto mejor la condición corporal, o sea, en el lado derecho del gráfico, menor la concentración o menor el percentual de vacas anovulares. Cuanto peor la condición corporal, mayor número de vacas tenemos en condición anovular. Y este simplemente ilustra el número de vacas para ver cuál fue la distribución de esos animales. Ustedes pueden ver que la distribución o el mayor número de vacas eran con condición corporal de 2.7 a 3. Bien interesante. Yo creo que eso es lo que se ha colocado como objetivo para condición corporal de animales. Hay unos trabajos más recientes que dicen que en vez de tener 3 o 2.7 al día del parto, lo que se debe buscar es el, la diferencia o cuánto esa condición corporal está cambiando del preparto al posparto. Si esas vacas pierden condición corporal de preparto a posparto, entonces esas vacas tienden a tener estos problemas, tienden a tener mayores anovulaciones, tienden a preñarse tardíamente comparado a vacas que mantienen la condición corporal o vacas que ganan peso del preparto a posparto. Y es una cosa que nosotros siempre hablamos, o si yo siempre escuchaba también, las vacas, ellas todas entran en el periodo de energético negativo, pero los estudios más recientes han mostrado que hay vacas que mantienen y hay vacas que inclusive consiguen ganar condición corporal entre el pre y el posparto. Y eso no es manejado simplemente en el preparto, eso es manejado en el último tercio o cuarto de la lactación del animal. Cómo ese animal llega al preparto para después cómo va a hacer la transición a posparto. En fin, tenemos también que el número o el efecto de la primípara o las multíparas en condición anovular. Entonces ustedes pueden ver que multípara siempre tiene, o sea, vacas que son de segunda, tercera lactación o mayores, siempre tienen mayor condición anovular, excepto cuando están en los extremos, excepto cuando los dos tienen una baja condición corporal, una baja condición corporal o una alta condición corporal, porque en ese momento ya ellas están o muy bien o muy mal y todas van a tener eh, una, un efecto aquí en ese intermedio. ¿De dónde viene
esa anovulación o qué es lo que sucede después de tener una vaca anovular si nosotros conseguimos retornar la ciclicidad, es la baja progesterona. Entonces nosotros tenemos que si una vaca, ella está anovular, esos folículos ellos están creciendo en baja progesterona y cuando ellos ovulan, ellos podemos tener inclusive doble ovulación por causa de esa baja progesterona o a veces re- recuperamos la ciclicidad pero con un cuerpo lúteo de un tamaño menor que causa una baja progesterona y eso también puede llegar a veces en algunos casos a doble ovulación. Eh, Comparado que si tenemos alta progesterona o retomamos la ciclicidad con un buen cuerpo lúteo, una buena progesterona, disminuimos la doble ovulación, gemelos y las pérdidas estacionales. En baja progesterona, inclusive no teniendo doble ovulación, en muchos de los casos vamos a tener baja fertilidad, porque se ha demostrado también en varios estudios que esa progesterona es requerida para una buena fertilidad y una buena concepción de esos animales. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la doble ovulación o anovulaciones o mientras que mejoramos la fertilidad de esos animales? Progesterona y sin duda usando un programa reproductivo de alta fertilidad para ganado de leche, que no vamos a entrar en ese tema hoy, pero sería muy feliz si fuese convidado después a hablar un poco sobre eso. Finalmente llegamos al sumario de consideraciones finales. Entonces, yo siempre defiendo esta primera premisa. Para mí, el conocimiento básico de la fisiología es una llave para poder entender los desafíos en la vaca en alta producción, para poder desarrollar nuevas biotecnologías reproductivas, para poder saber cuándo tenemos que implementarlas, para poder saber y manejar mejor nuestros animales. Algunos de las hormonas más importantes para reproducción continúan siendo NRH, FSH, LH, estradiol y progesterona. Ustedes vieron que no salimos de esas hormonas hoy y ellas son las que están siendo alteradas por una alta producción de leche cuando se bajan las concentraciones de estradiol y progesterona, que eso aumenta el tamaño de los cuerpos lúteos y de los folículos, lleva a dobles ovulaciones, lleva a partos gemelares o a preñeces gemelares y eso puede disminuir aumentar, disculpen, las pérdidas de gestación y cuando no se pierde esa gestación podemos tener problemas en el posparto y también tenemos que diferentes tamaños de folículos en vacas anovulares son relacionados a la causa y lógicamente al tratamiento de esos problemas. Voy a aprovechar estas consideraciones finales para hablar un poco o pasar un comentario en esta parte de la alta producción. Es que últimamente he estado escuchando gente que dice no, porque si ponemos dos embriones, a veces animales que tienen gemelos, esos animales tienen mayor producción de leche. Causa no significa consecuencia o asociación no significa una causa. Yo les mostré que lo que realmente sucede o lo que hemos investigado es que animales que tienen alta producción de leche tienen tendencia a producir partos gemelares. O sea, no es porque tienen partos gemelares que tienen alta producción de leche, es lo contrario. Porque tienen alta producción de leche, tienen partos gemelares. Ahora, en muchos de esos casos, esas vacas de alta producción tienen partos gemelares y las concentraciones caen si tienen problemas de salud. Entonces, es algo para pensar, es algo para reflexionar y evaluar en nuestras fincas o en la finca de donde estamos trabajando, etcétera. Con eso yo quiero terminar mi presentación. Voy a estar disponible a responder preguntas. Si no consigo entrar durante el tiempo del workshop, por favor, envíenme sus preguntas a mi correo electrónico que está aquí. Estaré muy feliz de entrar en contacto con ustedes, de discutir más. De nuevo, les agradezco muchísimo el tiempo, su interés y poder participar en este gran evento. Un abrazo a todos y espero verlos pronto personalmente.